en el rechazo a la inscripción de la nueva dirección nacional del MAS. Es decir, a la inscripción no se está refiriendo al Congreso. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque cuando se hizo una representación ante la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia del Departamento de La Paz, haciendo respetar los derechos colectivos que también están reconocidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la propia Constitución Política del Estado, la resolución de esta Sala Constitucional fue de decirle al Tribunal Supremo Electoral que participe como veedor del Congreso del MAS-IPCP, el 10º Congreso, que se realizó el 3, 4 y 5 de este mes de mayo en la ciudad del Alto. Dos observaciones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en cuanto se refiere al artículo 15 y 17, que la Comisión de Poderes, que es la que tiene que ver con las acreditaciones, debería ser posesionado por el presidente del MAS y que la Comisión del Presidium, quien dirige el Congreso, en el mismo sentido. Sin embargo, las interpretaciones de una u otra autoridad siempre varía. Es decir, es muy difícil para autoridades que desconocen en sí los usos y costumbres de los pueblos indígenas campesinos originarios, las formas tradicionales de organización, y es eso lo que se va a recurrir obviamente en apelación a una revisión extraordinaria, agotando las instancias administrativas, puesto que se reconocen los derechos colectivos y en ese sentido, cuando se hace una notificación judicial y la persona no la recibe, se lo hace a través de un cedulón o a través de documento notariado. Y la dirección del Pacto de Unidad de las organizaciones matrices fundadoras del MAS-IPCP hicieron las invitaciones formales al presidente del MAS, a Evo Morales, y este no asistió, y por eso se le hizo cartas notariadas, donde se le reconoce el derecho y la legalidad. Si no participó es otro cantar, obviamente. Y es ahí donde se está recurriendo a las instancias administrativas, pero además también, de ser necesario, se agotarán las instancias jurisdiccionales. Cuando no participa, obviamente el presidente, de manera legal, ya habiendo sido notificado, invitado, citado, obviamente la mayoría de la Dirección Nacional es la que toma decisiones. Y en este caso, la Dirección Nacional en su mayoría, que de manera coordinada con el Pacto de Unidad, que son fundadores y son entidades matrices reconocidas por la Central Obrera Boliviana, fueron las que convocaron al 10º Congreso Nacional Ordinario 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto, respetando también el estatuto orgánico del MAS-IPCP. Entonces es por eso que hasta el 30 de mayo la Dirección Nacional, a la cabeza de Grover García, Julia Ramos y Fidel Surco, obviamente además de otras organizaciones nacionales que ahora han sido elegidas en este Congreso para reconducir el proceso político del país, para mantener el sustento orgánico y político del gobierno nacional a la cabeza de Lucho y David, como MAS-IPCP, que son gobierno, y obviamente como pueblo. No olvidemos que más de 1 millón de militantes asistieron a la inauguración y más de 6.000 delegados titulares legalmente acreditados, cumpliendo con la antigüedad, con los aportes, con toda la documentación exigida por el Tribunal Supremo Electoral y contenida en nuestro estatuto, fue de leal y fiel cumplimiento. Este Congreso tiene dos características que son muy importantes tomarle en cuenta. Primero, porque es un Congreso legal. Legal en la medida en que se ha cumplido con los estatutos y se ha cumplido con las normativas que están contenidas en la Ley 018. Y es legítimo porque ha participado todas las organizaciones sociales legalmente constituidas y posesionadas por la entidad matriz de los trabajadores en Bolivia, el cual es la Central Obrera Boliviana. Organización que no es reconocida, que no es posesionada por la Central Obrera Boliviana, carece de legalidad y por tanto carece de legitimidad.
y cualquier otro evento que tuviera que realizarse de manera paralela, llámese ampliados, congresos, que no tiene estas características legales y legítimas, carece obviamente de veracidad. Y eso es lo que el Departamento Pando, las organizaciones sociales han participado de manera masiva en este Congreso Nacional, en este 10º Congreso Nacional realizado en la ciudad del Alto, repito, el 3, 4 y 5 de mayo. Y por eso es que desde la Amazonía se dice, se respalda todas las gestiones que esté haciendo la Dirección Nacional del Pacto de Unidad. Estamos atentos, obviamente. Algo importante, así como nuestro país es un país de diálogo, es un país pacifista, también nuestras organizaciones sociales son organizaciones de diálogo. No pretendemos hacer movilizaciones en términos que pueda afectar al país, a los trabajadores, a la economía del país, que dicho sea de paso que existe estabilidad económica en nuestro país, a pesar de las dificultades que puedan darse, como en todo país en este momento, que están atravesando dificultades económicas. Nuestro país está con un control económico en cuanto a una inflación controlada muy importante. Por tanto, el Congreso 10º que se realizó en el Alto es legal y también legítimo. A partir de la determinación del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles serían las medidas? Si bien no se van a asumir medidas de presión, pero ¿hay iniciativas tal vez de apelar a instancias judiciales? Con seguridad, lo mencioné y digo, las instancias administrativas que contiene la ley de partidos políticos, la 018, el cual es la solicitud de una revisión extraordinaria de esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, especialmente en lo que se refiere a estas observaciones. Es una de las medidas que se va a adoptar. Entramos a una pelea jurídica. Obviamente nuestras organizaciones estamos totalmente con la capacidad y con la moral muy alta para enfrentar estos temas. De ser necesario, también acudiremos a las instancias jurisdiccionales, jurídicas obviamente, y eso también son las medidas que se va a asumir de manera inmediata. Obviamente, de que entendemos que el Tribunal Supremo Electoral, al no desconocer el Congreso y solamente hacer observaciones a la inscripción de esta directiva, entonces nosotros estamos en el derecho de complementar, de ser necesario, con documentos, con explicaciones, con aclaraciones de que hemos cumplido. Repito, el compañero Evo Morales fue convocado, fue invitado al Congreso Nacional por más de 17 oportunidades, pero además con cartas notariadas. Entonces, la ausencia de él no responde a la iniciativa o a la decisión del Congreso Nacional. En ese sentido es que se va a hacer las explicaciones correspondientes para que sean tomadas en cuenta por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que son observaciones subsanables al final. Son subsanables, aunque el CIFDE, que es quien ha hecho las observaciones, tiene algunos otros argumentos, pero quien toma la decisión final es el Tribunal Supremo Electoral. Lo demás son instancias técnicas. Es más, cuando se refieren a otro posible Congreso del MAS que pudiera realizarse, el propio Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no ha recibido ninguna comunicación, aunque en la parte leguleyesca, en la parte chicanera, siempre van a haber algunas apelaciones, como se está recurriendo a un juzgado de Cuatro Cañadas, obviamente en la ciudad de Santa Cruz, y esta está adoptando algunas decisiones que también van a ser impugnadas. Es una batalla jurídica y estamos en condiciones para enfrentarla y demostrar que nuestra dirección nacional, repito, a la cabeza de Grover García, Julia Ramos y Fidel Surco, es legal como también es legítima. Y el Congreso se ha desarrollado dentro de las normativas orgánicas y legales. Las bases expresan, licenciado, el temor que a veces es fundamentado y muchas otras es porque se leyó un titular básicamente que dice el riesgo de perder la sigla. ¿Hay ese riesgo? Con seguridad que siempre existe. Cuando existe una cirugía, toda cirugía que tiene anestesia es de riesgo, por el tema cerebral, por el tema del corazón. Y en estos casos, cuando no se está bien atento, cuando no se tiene las justificaciones y cuando no se da la pelea,
también se corren esos riesgos. Obviamente que hay intenciones de la oposición interna y externa para que puedan ser conculcados estas grandes aspiraciones y derechos que tiene el movimiento social organizado en Bolivia, el cual es la pérdida de la personería jurídica del MAS y PCP. Pero las organizaciones fundacionales, la militancia fundacional, los grupos organizados, todo el movimiento social boliviano vamos a defender. Es un movimiento histórico como nunca se ha dado en la historia política de nuestro país. Es el partido más grande de la historia, con mayor cantidad de años de existencia. Por primera vez todas las organizaciones sociales están involucradas y un relacionamiento intrínseco, un relacionamiento directo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Eso nunca se ha dado de la manera como con el MAS y PCP y el gobierno nacional se lo está dando. Por eso es que el sustento de nuestro gobierno a la cabeza de Lucho y David son las organizaciones sociales. Y el sustento orgánico y político de nuestro país es el MAS y PCP. Es legal, es legítimo, vamos a seguir dando la batalla, vamos a lograr, vamos a vencer y obviamente el 2025 vamos a continuar conduciendo la nave administrativa y política de Bolivia. ¿Qué pasaría en el caso de que se lleve adelante los eventos paralelos que se han anunciado por parte del levismo? Hay que tomar en cuenta que paralelismo es cuando una organización legalmente constituida se raja, se parte. En este caso, la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fue elegida en un congreso nacional y esa es la que sigue incólume y firme. No existe paralelismo. Lo que pasa es que otro grupo de compañeros se quisieron organizar fuera del Congreso. En el mismo sentido, las compañeras hermanas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Que existen intenciones de tener otras organizaciones reconocidas, no es cierto, porque la Central Obrera Boliviana lo ha dicho con total claridad. Solo reconocemos y solo tienen legalidad aquellas organizaciones que como Central Obrera Boliviana hemos reconocido. Y dicho sea de paso también, la Central Obrera Boliviana es la única organización nacional de los trabajadores, a diferencia de otros países. En Bolivia no existe otra organización nacional que aglutine a todas las organizaciones sociales del campo y la ciudad. En el Brasil, en Argentina, en Chile y en otros países del mundo existen 2, 3, 5 organizaciones nacionales de trabajadores, CGTP, CGT, CUT, etc. En cambio, en Bolivia seguimos siendo la única organización nacional matriz y es la que tiene la autoridad moral, orgánica y política de reconocer a las organizaciones sociales. Nadie más tiene el derecho de reconocer por estatuto, pero además por las luchas históricas que tiene nuestro movimiento social en Bolivia. No hay paralelismo, hay intereses obviamente de otros sectores sociales para llevar adelante sus eventos. Llámese congreso, llámese ampliado, llámese asamblea, llámese reuniones, lo que pueda decidir esos sectores sociales. Pero como congreso del MAS y PCP, el 10º Congreso Nacional fue realizado el 3, 4 y 5 de mayo, reconocido por la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad. Obviamente vamos a seguir en esta batalla legal, en esta batalla jurídica, que la vamos a vencer. Licenciado, le agradezco mucho. ¿Algo más que podamos agregar? Que tengamos confianza en nuestros movimientos sociales, tengamos confianza en la conducción administrativa y política del Estado boliviano. No existe crisis económica, existen dificultades, obviamente. La inflación más baja de América Latina es la de Bolivia.